Muy bien, vamos a continuar con el programa, pero antes quiero hacerles saber que hay un muchacho que se llama Cristian Saavedra, que está escuchando el tema que nosotros traemos y está interesado en seguir escuchando, y sería bueno que él se acercara al lugar acá en Payaco, a la casa de hermano Mario Quirós, que está en la calle 18 de octubre 590 acá en Payaco. Así que recuerde, calle 18 de octubre 590 acá en Payaco. Está cerca de un servicentro que hay en una esquina, así que es fácil de dar. Así que pueda acercarse a esa casa para hablar con el hermano Mario, para que se comunique con él, para que nosotros vengamos a traerle más programa, traerle más estudio o lo que él quiera interesarse, para que quede conforme con lo que está escuchando, para que quede satisfecho con lo que nosotros le transmitimos. Y ese es nuestro deber, transmitirle la verdad a todas las personas que quieren oír el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde ya está invitado, cuando quiera acercarse a la casa de nuestro hermano, hágalo con confianza. Ahí lo van a recibir con los brazos abiertos, y para que nosotros podamos venir y ponernos de acuerdo con él, porque somos de Valdivia, así que queremos venir y traerle más mensajes, y que él explique todas las inquietudes que tiene para nosotros hacérselas saber. Bueno, desde ya vamos a comenzar con la segunda parte, y el mundo sabe ya que hay religiones para todos los gustos, ¿ya? Y la gente acude a las religiones para que puedan acercarse a Dios. Esa es la forma, ¿verdad? Pero hay una forma que la cual la Iglesia de Cristo es anunciando el Evangelio, para tener entrada a la iglesia, la cual Él edificó con su sangre, con su muerte, con su cruz allí en aquel tiempo. Es por eso que nosotros le traemos en la segunda parte, donde nosotros dice en el libro de Hechos, para comenzar, en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 47, dice lo siguiente. Dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Presta atención el versículo. El Señor añadía cada día a la iglesia. No dice a las iglesias, como nombrando a varias de las que están en el mundo, sino que se refería a su propia iglesia. Porque Él es la autoridad máxima en la cual Él impuso su vida a disposición para la humanidad, para que la humanidad sepa que Él es el autor y consumidor de su iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Es la autoridad máxima para que todos los sometamos, estemos sometidos a su obediencia. En el Nuevo Testamento no deja ninguna causa que no sean rechazada. Y hay tres maneras. Por lo menos, en el primer lugar, vemos que su valor es un origen que planifica su propósito, diseñado y consejo eterno que viene desde el cielo. En el libro de Efesios capítulo 3 versículos 10 y 11 tenemos ahí un mensaje, que su establecimiento se lo preparó por medio del ministerio terrenal que Jesús hizo cuando Él estuvo literalmente en el mundo. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 lo especifica. Fue una idea divina que fue prometida para la humanidad, para que la humanidad supiera que Él es el camino, la verdad y la vida, para poder tener vida eterna. Así que, en segundo lugar, vemos el valor que le costó a Él para realizar su iglesia que la humanidad necesita. Nosotros, gracias a Dios, como cristianos, que hemos obedecido a su palabra, hemos escuchado su palabra,
yo en mi lugar, yo pertenecía a otra religión, creyendo que yo estaba convencido que la cual era salvo. Pero estudiando las Escrituras, me fui dando cuenta que no estaba conforme a las Escrituras, sino que estaba conforme a mi idea, a mi pensamiento, o a los que me enseñaban, o lo que me estaban diciendo. Y leyendo las Escrituras, poco a poco me fui comprendiendo que estaba en un error. Ahora, por medio de Pablo, que fue comprada por su sangre de Cristo, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, el propósito del último momento de Cristo fue hacer nacer la iglesia. Si el propósito de la compra indica valor, entonces la iglesia, habiendo sido comprada con la sangre de Cristo, es indispensable, que es lo más valioso que puede aceptar el hombre. Porque Él vino con su cuerpo terrenal a cumplir la función de su Padre, de Dios, para que se realizara la voluntad de Dios. Cristo, a pesar de que Él no tuvo pecado, no tuvo culpa, se hizo culpable para obedecer a su Padre, la voluntad de Él, y así la humanidad tenga el deseo de ser salvo. En tercer lugar, vemos su valor y la insuperable valentía que atañe a Cristo, y eso nos cuesta a nosotros de reconocer que es un reino celestial, no es un reino humano, como el hermano hablaba en su tema anterior. Y tenemos que reconocer que nosotros necesitamos esa misericordia. Este supremo valor que la iglesia tiene ahora está estipulado en el Nuevo Testamento. Y eso es importante para que usted sepa, si está estudiando la Escritura, quiere reconocer que está equivocado, porque los seres humanos a veces ponemos nosotros nuestra propia opinión y no dejamos la opinión del Señor para que Él intervenga en nuestra vida para reconocer que estamos equivocados. Ahora, la respuesta de la iglesia es anunciada. Cristo fue claro y definitivo acerca de su propósito, en la cual vino a realizar su obra acá. Lo que Él quiso que sus discípulos hicieran después de que Él regresara al cielo. Después de su ministerio terrenal, cuando Cristo hizo su ministerio terrenal, son tres las versiones bastante completas de su misión. Él vino a cumplir una misión aquí en la tierra. Y se registran todos, ¿dónde están? Se registran todos esa misión. En el Nuevo Testamento. ¿Y dónde? ¿En qué libro? ¿En qué capítulo? Bueno, en el libro de Mateo, capítulo 28 y versículos 19 y 20, ahí le da una comisión a sus apóstoles. En el libro de Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 y 16. En el libro de Lucas también. ¿No? Y la importancia de estos relatos que Él dejó establecido para sus apóstoles era una guía para que continuara el ministerio del Evangelio. Y se lo transmitió a sus discípulos. Y sus discípulos se las transmitieron, la han ido transmitiendo de tiempo en tiempo hasta la actualidad hoy día. Nosotros hemos alcanzado a aceptar esa comisión que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hizo primero, ¿qué es lo que hizo? Hizo el encargo, un encargo universal. ¿A quién? A sus discípulos. Cuando les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15, el cual yo había dicho anteriormente. En segundo lugar, le especificó las condiciones bajo las cuales la salvación es ofrecida. Cuando el Evangelio es predicado, le dijo a sus discípulos qué deberían hacer y qué es lo que ir
y les dijo les dijo qué es lo que tenían que decir y predicar el Evangelio. Esto se lo resumió en un trabajo para el futuro, porque en ese tiempo los discípulos estaban comenzando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y le dejó una misión muy importante. En Marco también estipula ese, el cual yo le había dicho, Marco 16, 15, 16. Le dio una comisión importante, pero también recalca para nosotros también en este momento. Por algo hemos tomado la obediencia de haber aceptado a Cristo y a través de Cristo seguir la misma comisión que le dejó a los apóstoles. Por eso estamos acá en esta tarde para transmitirle a ustedes lo mismo que le transmitió a sus apóstoles. Así que, estimado oyente, acepte lo que nosotros le estamos transmitiendo, porque le estamos diciendo la verdad que Jesús le dijo a sus apóstoles. Y sus apóstoles lo han dejado confirmado en las Escrituras para que nosotros leamos. Así que es importante que usted tome una decisión segura. No se deje influenciar por personas que le transmitan algo que es el error. Jesús dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. A nosotros no nos da esa garantía de transmitirle a usted un evangelio diferente, un evangelio engañoso, porque me perjudicaría yo y se perjudicaría usted también, y me perdería yo y se perdería usted también. Por eso es necesario transmitir lo que los apóstoles transmitieron, lo transmiten a nosotros, porque esto es una cadena. Jesús vino hace 2000 años atrás. Estamos ya en el 2005, 25, ¿ya? Calcule cuántos años ya el Evangelio está en pie y no queda mucho. Mientras estemos en este mundo tenemos que aprovechar, usted y nosotros, de transmitirle a ustedes lo que los apóstoles les transmitieron a nosotros. Así que, estimado oyente, haga lo posible de escuchar el mensaje tal cual está establecido en las Escrituras. Énfasis para recaer sobre el que cree. En el libro de Lucas, en otro momento que Cristo les dio la comisión, el énfasis de esta fue que se arrepintieran. Esto fue lo que dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitare de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Se da cuenta? Para pertenecer a la iglesia de Cristo. Y no tan solo el pecado cuando está hablando en ese tiempo, sino a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ya? Ahí usted lee en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. El arrepentimiento es volverse del pecado a Dios. ¿Y qué significa la palabra arrepentimiento? Cambio de actitud, cambio de mente. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo el pecado y está evitando de ser condenado. Eso es lo que hemos hecho nosotros, arrepentirnos, cambiar nuestra mente, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, para obtener el perdón de Dios. Es una predicación muy importante para usted, como lo hemos hecho nosotros en su momento, durante la vida cristiana. Fíjese que Mateo retrató a Cristo dando la comisión sobre una montaña en Galilea, donde acentuó el bautismo también. Y esto fue lo que le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, cuando nosotros entramos a la iglesia de Cristo, Él nos va a mantener siempre en su reino. Y depende también de nosotros si mantenemos ese compromiso con Él. Es obvio que entonces que las tres condiciones en las cuales el Señor ha dejado establecido, que es la salvación, para extenderse hasta el fin, son las razones. ¿Cuáles son? La fe, el arrepentimiento y el bautismo, cada una de las cuales singularmente es señalada por nuestro Salvador y recalcada en los tres relatos de la gran comisión que Él ha dejado establecido a sus apóstoles y también para nosotros. La comisión también nos cae a nosotros, la responsabilidad de llevarle a usted el mensaje. Por eso estamos aquí. Estas tres condiciones son evidentes con facilidad para percibir las cosas que nosotros le estamos enseñando. Nadie que tome en serio la comisión de Jesús dejará de reconocer estas condiciones y la importancia de la misma en el plan del Señor. Ellas constituyen los términos y las condiciones de la entrada al reino o a la iglesia del Señor. Ellas han de regir durante la totalidad, durante la era cristiana, o sea, en este tiempo, la cual nosotros pertenecemos. Estamos en la era cristiana, que está establecida en el Nuevo Testamento. Las condiciones para la salvación no solamente son dadas indudablemente en el Nuevo Testamento, sino también son ilustradas gráficamente en los hechos de los apóstoles. Por ejemplo, en el libro comienza con la emocionante historia que establecida que es en la iglesia en los libros de Hechos. En el libro de Hechos comienza el apóstol Pedro, capítulo 2, y dice lo siguiente: una multitud de gente compungida por el sermón del apóstol Pedro clamó con con las siguientes palabras. ¿Qué tuvieron que hacer el pueblo de Israel cuando reconocieron a Cristo? ¿Qué haremos?, le dijo. Había sido la fe en Jesús lo que habían motivado a clamar esa palabra. ¿Qué haremos? En consecuencia, Pedro les ordenó que se arrepintieran y se bautizaran para el perdón de los pecados, porque reconocieron que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, 38. ¿Y cuántos fueron bautizados en ese momento, cuando Pedro predicó el Evangelio? Fueron 3.000 personas en aquel día. En el libro de Hechos, ese mismo libro, capítulo 2, versículo 41. Como consecuencia de lo anterior, esto es lo que el libro de Hechos 2:47 dice lo siguiente: y el Señor añadía a cada día a la iglesia, fíjese, no dice a las iglesias, dice a la, de forma singular, los que habían de ser salvos. Más adelante, el grupo el cual fueron añadidos se refirió nuevamente con términos iglesia, no dice a las iglesias. Hechos 2, capítulo 5, versículo 11. Nuestro Señor, en su comisión final, había especificado la fe, el arrepentimiento y el bautismo como la condición bajo las cuales la salvación habría proclamarse para las personas que entraran a la iglesia. En el tiempo de Pentecostés cumplieron esas 3.000 personas la condición en la cual Él ha dejado establecida. Otro ejemplo que tenemos ahí en la Biblia, en el libro de Hechos, la última parte del capítulo del libro de Hechos,
un ángel le dijo a Felipe que fuese hacia el sur para continuar con la predicación. Está relatando ahí en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 26. Cuando llegó a cierta intersección, Felipe vio a un eunuco etíope que viajaba por el camino a bordo de un carro. Hechos capítulo 8 versículos 27 y 28. Y este era un hombre muy religioso, pero no cristiano. A Felipe se le instruyó mediante el Espíritu Santo que se acercara y se uniera al carro del eunuco, el etíope. Después de recorrer hacia este, descubrió que estaba leyendo el libro de Isaías, mas sin entenderlo. Claro, el eunuco no entendía lo que iba leyendo. Él iba leyendo el libro de Isaías capítulo 53. Felipe comenzó el mensaje y el etíope había estado leyendo y le abrió los ojos la historia de Cristo. Felipe le contó lo que decía ahí en el libro de Hechos libro de Isaías 53. Y contándole sin duda todo el acontecimiento, lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo antes de que Él padeciese. A veces, tal vez, leemos las cosas muy alivianas, muy a la ligera, sin tomar el contenido de los mensajes que se establecen ahí en los libros de Hechos de los apóstoles, para considerar que realmente es algo importante para el beneficio de nuestras propias vidas. Y eso es lo mismo que le aconteció al etíope. Y entonces, bueno, cuando viajaban juntos hablando, el etíope con el eunuco, se acercó acerca de Cristo y encontraron cerca agua. Y el etíope preguntó: ¿puedo ser bautizado? Dado que el etíope creía, era completamente apropiado que se bautizara. Y ellos pararon el carro, entraron al agua y Felipe sumergió al etíope. Y ahí está en el libro de Hechos, capítulo 8, 38. Después de su bautismo, el etíope siguió su camino, dichoso, feliz, porque reconoció que Cristo era el Salvador, que era la necesidad que él tenía en su alma para obtener el perdón de sus pecados. De la misma manera, usted, nosotros, todos, tenemos que reconocer nuestros pecados para obtener la salvación y entrar a la vida eterna. Ahora, una vez más, los términos para salvación que nuestro Señor había establecido era la obediencia, la fe en Cristo. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted agrada a Dios de corazón, el hecho que uno agrada a Dios no significa que ya está reconociendo, a través de su fe, que esté reconociendo sus pecados. Hay que obedecer para que eso se cumpla, porque ambas cosas van de la mano. Y para que esto se haga realidad, como resultado que hizo Felipe con el etíope, y también ahora, en la actualidad, en la predicación que la gente lleva el mensaje a las personas. Nosotros tenemos la obligación y ese deber de llevarle el mensaje a las personas con sinceridad, tratando de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, resulta evidente que a través de esto, aceptar el mensaje de Cristo, lo que le llevó a Felipe al eunuco, el relato que iba leyendo el etíope sobre el libro de Isaías. Así también, mucha gente lee la Escritura y no sabe o no comprende los significados de lo cual está leyendo. Entonces, para que eso se haga realidad, nosotros tenemos el deber de transmitirle a ustedes este mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo fue muy claro en decir en Romanos capítulo 1, versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, primeramente para los judíos
y ahora está en los gentiles. O sea, nosotros tenemos ese mismo deber de oír el Evangelio para el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Una reconciliación es importante. Vamos a dar, me falta la respuesta aplicada de lo que se está leyendo. Estos términos que en la cual he leído para entrar a la iglesia deberían aplicarse cada uno de nosotros. La comisión final de Cristo no ha cambiado nada. Hoy es la misma tal como fue dada en su momento a los apóstoles para los términos de salvación. Son también para nosotros. En la actualidad, para usted que no ha oído bien el Evangelio, ahora es la oportunidad que lo haga. Y le estamos invitando para que usted pueda ser partícipe en Aníbal Pinto 1255. Ahí nosotros los días domingos tenemos servicio de adoración a las 11 de la mañana. Y a la tarde tenemos estudios bíblicos. Y vamos a dejarlo hasta aquí para dejar espacio a una alabanza y despedir este servicio de adoración. Sí, no, ya estamos. Vamos a dejar el espacio a la alabanza. A la alabanza. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue a